acá a la presentación. Me confirma inmediatamente desde que la vea. Desde que vean la pantalla me lo hacen saber. ¿Se visualiza? ¿Ya se ve? Espero por ustedes para arrancar. Profe. ¿Se ve? Bien, Sí. excelente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces la ley 3026, recuerden que el contexto de esta ley tiene que ver con una necesidad del gobierno de aumentar los niveles de recaudación. Hubo varios amagues, ¿verdad? Varios intentos, algunos no llegaron a concretarse. Finalmente se decidió presentar este proyecto de ley. Fue aprobado, fue acogido en el Congreso y fue promulgado de manera también, diríamos, inmediata, luego de su aprobación por parte del Ejecutivo. Entonces, en sentido general, ¿de qué trata esta ley de simplificación y crecimiento? Diríamos, es el nombre y apellido que tiene la ley. Vamos a ver entonces. Lo primero es los fundamentos, los alivios. Hay algunas cositas ahí, alguna ayudita que tiene la ley, que son parte, ¿verdad?, a tomar en cuenta. Y luego el calendario en el cual tendrá aplicación. Entonces, con relación a los fundamentos, debemos comprender el espíritu de la nueva ley, la que se usa. Por lo menos en teoría, ¿verdad?, que se usa. Y los alivios, la parte, ¿verdad?, amigable, identificar beneficios, descuentos y exenciones que favorecen a la economía. La parte 3, las cargas, el lado ámbar, conocer nuevas contribuciones transitorias y permanentes. Y luego en la parte 4, el calendario de entrada en vigencia de dicha ley. Vamos a ver entonces qué pasa con eso. La balanza fiscal necesitaba, ¿verdad?, simplificaciones y aumentar la recaudación. Entonces tenemos aquí como definición que esa ley 3026 se autodefine como un paquete de medidas pro crecimiento y mitigación de crisis. Ese es el nombre que tiene la ley, más que como una reforma tributaria tradicional. De hecho, por el tipo de reforma, por el tipo de impuestos que se afectaron y la manera en la cual se hizo el proceso, tiene mucho de cierto esa parte, porque no fue una modificación de manera al estilo tradicional que abarca toda una serie de aspectos que regularmente se tratan dentro de dicha una reforma tradicional en cuanto a tiempo, en cuanto a los actores, en cuanto a todos los pasos que normalmente se dan. Entonces la mayoría de las disposiciones alivian la carga de cumplimiento mientras que aumentan impuestos específicos. Vamos a ver cuáles son. El impuesto sobre la renta, impuesto, ¿verdad?, principal que grava los ingresos y ganancias, esa parte la sabemos. RST, que es el régimen simplificado de tributación, un sistema especial diseñado para facilitar a las pequeñas empresas y profesionales el pago de sus impuestos. RST, importante que estemos claros de esos conceptos. El ISC, impuesto selectivo al consumo, que era lo que estábamos viendo en su momento, en la parte práctica. Un impuesto aplicado solo a ciertos bienes específicos, como el tabaco, alcohol, seguro, para desincentivar su uso o gravar bienes de lujo. Tiene esas dos vertientes.
Y luego tenemos el ITEVI, que es un impuesto al valor agregado. Se aplica la transferencia de la mayoría de los bienes industrializados y servicios. Ya la parte teórica. Entonces vamos a ver la parte verde, el lado verde. El lado amigable. Gestión de deuda, amnistía, reducción de recargos y descuentos por pronto pago. Dicha ley establece un espacio de amnistía, ¿verdad? Un espacio de tiempo para pronto pago, que se pongan al día los que tienen deudas pendientes. Representa un oxígeno empresarial, ya que elimina anticipos para pymes y regímenes simplificados. Entonces ya de alguna manera es una ayudita por ahí. La parte personal, hay una nueva escala de ISR para asalariados y deducciones educativas, de gastos educativos. Es otra parte, ¿verdad?, positiva. Y la protección patrimonial, facilidades en sucesiones, donaciones y sector inmobiliario, que son los impuestos especiales que estábamos viendo en la presentación. Entonces, vigente hasta, dice que la amnistía fiscal y recargo determine su escenario, vigente hasta el 31 de diciembre del 2026. Además, la tasa general de recargo de mora se reduce de forma permanente al 3% mensual. Ya hay una ayudita para los que no cumplan. ¿Cuál es la situación actual con la DGI? Tengo deudas determinadas o recursos, soy moroso firme, ya he sido juzgado por ese concepto. Paga el impuesto adeudado, máximo un año más intereses. Esa es la parte que favorece al empresario. En este caso, cuando es un moroso firme, ya juzgado y ya clasificado como tal, paga el impuesto adeudado más un máximo de un año de recargo de intereses. O sea, tienen ahí una forma, ¿verdad?, de sensibilizar al que debe para que se ponga al día. Cuando tiene deuda determinada, más máximo un año de interés. Si es humoroso, entonces el impuesto adeudado más máximo de un año de recargos e intereses. O sea, hay una diferencia ahí que le ponen su recargo al que es moroso. El que no está en esa condición, pues se libra de esa situación. Eso es la parte verde. Entonces, descuentos escalonados por pronto pago voluntario, que empiezan por un 90% de descuento a rectificar su declaración de forma voluntaria. Dice una declaración que tiene, ¿verdad? Le diríamos que la hizo con cierta malicia. Sabe que tiene situaciones ahí que no están del todo claras. Entonces, si usted de manera voluntaria va, mire, yo realmente entiendo que debo hacer algunas correcciones a esta declaración, entonces tiene un 90% de descuento ya en los impuestos de dicha declaración. O sea, tiene esa facilidad, por la intención de querer hacer las cosas bien por la buena. Entonces, un 70% de descuento al aceptar auditoría de la DGI sin presentar recursos. O sea, la DGI entiende que hay algo raro en esas declaraciones que usted está presentando. Le manda un equipo de auditores para que vayan a ver realmente, a comprobar, ¿verdad?, la autenticidad de esa información. Entonces, usted acepta, ¿verdad?, de manera valiente que le hagan su auditoría. No presenta ningún recurso, entonces ya ahí tendría un 70%. Ya un 50% va bajando, ¿verdad?, el monto al pagar las resoluciones a tiempo según los plazos establecidos. Y un 30% al desistir de recursos legales actualmente en curso. ¿Usted tiene algún recurso, ¿verdad?, de reconsideración, algún recurso jerárquico, ¿verdad?, que quiere estar
que tiene que sometido, ¿verdad? Para que entiende que no, que la DGI con usted no ha sido del todo justo, pues entonces, si usted retira esos recursos, pues entonces tiene un 30%, ¿verdad? Que eso es una manera, ¿verdad?, de que usted pague o pague. Entonces, tenemos aquí el respiro hacia el bolsillo con relación a la nueva escala del impuesto sobre la renta al 2027, la nueva escala del ISR 2027. Entonces, ahora hasta 480.000 anuales exento, de 400 hasta 685.000 tendría que pagar el 15% del monto la exento, hasta 910.000, un 20 más el monto fijo, hasta 4.800.000, un 25% más monto fijo. O sea, hay una diferencia con relación al esquema que vimos en la parte de este módulo de la actividad que ustedes inclusive están completando, que están enviando. Entonces, esas son las diferencias que tenemos ahora. Que es ahora 480.000 anuales para el 2027. Entonces, se introduce un alivio a la base, a la clase media, aumentando el umbral desde el cual se comienza a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí vemos ya esa diferencia. En cuanto a las MIPIMES, industria y agro, microempresas y agropecuarias, eliminación de la carga financiera previa, en este caso de los anticipos del ISR a partir del ejercicio fiscal del 27, o sea, del próximo año, para que las microempresas y negocios de único dueño puedan oxigenarse, puedan tener ese tipo de colaboración y no se desangren, ¿verdad?, con el tema de los anticipos. En la parte industrial se fomenta la modernización a través de un régimen de depreciación acelerada para maquinaria industrial, sujeto a que la DGI establezca una norma que estaría rigiendo, detallando, dándolo, puntualizando a través de qué manera sería ese proceso. Entonces, eso tiene un impacto positivo para el sector industrial, porque usted sabe que a medida que se desarrolla el proceso de producción a gran escala, entonces las máquinas en esa misma proporción, una máquina que está trabajando 24 horas, por ejemplo, como hay empresas que trabajan, usted sabe que la vida útil de esa maquinaria se va a disminuir, va a terminarse de dañar más prontamente. Entonces va a haber una norma que va a regir va a establecer un método de depreciación acelerada para ese tipo de maquinarias. Entonces el sector industrial tendrá esa ayudita. Entonces habrá un desmonte progresivo para el sector inmobiliario y asegurador para el año 2027 de un 11%, 28 un 6%, y para el 29 se habla de un 0%, o sea que estaría derogado ese selectivo que vimos en la práctica, en la presentación anterior, que veíamos en el caso de los seguros. Hablábamos de un 16%, porque este es lo que establece la nueva ley. Entonces las operaciones inmobiliarias hipotecarias tendrían un 1% para el 27, 0% para el 28, lo cual derogaría el IPI, en este caso, del 28 en adelante. Entonces, dato importante, que la tasa única del 10% inferior a la progresiva para personas físicas e incluso extinción total si el vendedor es mayor de 65 años. Eso ya sería de los elementos novedosos. Entonces,
En la parte que tiene que ver con la sucesión y la donación, pues vemos lo siguiente. Reducción de tasas. La tasa para donaciones cae drásticamente al 3%. Ustedes recuerdan que hablábamos de un 27, ¿verdad? Entonces ahí cae al 3%. Eso es realmente eh, incentivar que se done. Entonces los activos mantienen la protección total del 100% exento para el bien de familia, constituido, seguro de vida del causante, donaciones que no superen el mínimo exento, tendrían entonces, estarían exentos, estarían blindados. Y habrían nuevos mínimos exentos para las sucesiones protegidas hasta 1 millón y 2 millones para herederos en línea directa. Es en el caso, ¿verdad?, de las sucesiones. Tendrían ese monto exento a partir de esta ley. O sea, que si hay diferencia, ¿verdad?, que vamos viendo. En la parte ámbar, donde se concentra la recaudación, porque no todo, ¿verdad?, es tan bonito, y no, hay una parte también donde el Estado pues, va a hacer énfasis. Entonces tenemos aquí que habrá una sobretasa transitoria a grandes empresas e individuos de altos ingresos. Se habla de unos impuestos a aquellas empresas que tengan mayor a 100 millones de ventas anuales, pues entonces eso habrá unas cargas impositivas. Consumo dirigido, aumentos específicos en el tabaco, ahí se agregan los vapeadores y los combustibles y GLP. El GLP hasta ahora no estaba afectado con dichos impuestos, por ahora empieza realmente va a estar afectado. Son de las cositas, ¿verdad?, de las sorpresas que vienen. Dentro del término de las nuevas economías, se va a grabar tecnología, software y asistencia técnica extranjera. O sea, es un tema ahí que se hablaba de plataformas digitales, que se hablaba de aplicaciones. Bueno, eso está ahí. Se dijo que no, pero realmente, de alguna manera, algo se va a hacer con eso. Y dentro de las operaciones cotidianas, tenemos una variación en las transferencias financieras, cheques y salidas del país. Era 0.015. Entonces ahora eso va a tener variación. Aportes excepcionales para las rentas más altas. Grandes contribuyentes jurídicos tendrán una tasa corporativa que va a subir del 27 al 30%, solo para empresas con ingresos mayores a 1.000 millones. Eso es realmente lo que aplicaría. Eso tendría una escala y un calendario donde se aplicaría exclusivamente para los años 26, 27, 28. En el 29 está supuesto a que se retorne al 27%. Digo está supuesto porque a veces se dan situaciones donde algunas leyes que son, diríamos, temporales, pues a veces no son tan temporales. Una prueba de ello es el impuesto a los combustibles, que es un impuesto temporal y que tenemos muchos años con esos impuestos. Por eso decía supuestamente. Entonces, en el caso de las personas físicas de alto patrimonio, hay un nuevo tramo que es el siguiente. Se crea un escalón superior en el ISR para individuos, o sea, para personas físicas, con el criterio de que por encima de 4.800.000 anuales, o sea, el equivalente a 400.000 mensuales, pagará una tasa marginal del 27%. Eso es para los quienes tengan ingresos mensuales por encima de 400.000 pesos. 27% pagará de tasa marginal. Ya ustedes saben, del grupo que recibe mucho dinero. Entonces, grabando la economía digital y conocimiento extranjero,
Vemos aquí los siguientes pasos: 15% de retención, retención reducida y fija. Se establece un 15% de retención para el ISR para pagos no residentes por conceptos modernos. ¿Qué incluye esto? Licencia de software, almacenamiento de datos en las nubes, cloud, servicios de publicidad en línea, ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia de datos. Eso va a ser grabado con un 15%. Y cambio de regla fundamental: la asistencia técnica utilizada en República Dominicana se considera de fuente dominicana, independientemente de dónde se ejecute. Aquí realmente, en el caso de las retenciones del 15%, sería para las extranjeras, fundamentalmente. Entonces, esos son de los detallitos que tiene esta nueva ley. Ajustes para consumo especial e industrias reguladas. Tabaco y vapeo. Nuevo impuesto selectivo del 55% aplicado a la industria de cigarrillos electrónicos. Incremento del 20% ad valorem adicional al tabaco tradicional. O sea, a los 20% más que lo que se pagaba. En el caso del GLP, una nueva contribución a toda cadena de gas licuado de petróleo, monto fijado en 174,50 por tonelada métrica. O sea, hay un impuesto de 174,50 por tonelada métrica para el GLP. Y usted sabe que eso va a producir aumento en el precio del GLP. En el caso de los juegos de azar, tendrán nuevos impuestos mensuales y anuales, además de pagos iniciales por operaciones para los casinos, bancas de lotería, bancas deportivas, máquinas de la moneda. Esto inicia el día 7 de julio de este año. Se inició nuevos impuestos para los juegos de azar. En las transacciones financieras y viajes, ustedes recuerdan que era 0.015% en el tema, ¿verdad?, de la transferencia bancaria. Pues eso realmente ahora sube al 0.020 por cada 2,000 pesos que se transfiera. Entonces hay un leve ajuste que era del 0.015 por 1.5 mil, o sea, por 1.500. Ahora va a ser 0.20 por 2,000, transferencia de 2,000. Vigente desde el 3 de julio, si es un tren en vigencia. Para la salida del país, aquellos que viajan tendrán una contribución de $30 en lugar de los $20 que se utilizaban, que se pagaban, $10 más. Y eso es right now, de manera inmediata. En el caso de los cambios a corto plazo, de aplicación inmediata, tenemos acuerdo de pago y descuento por pronto pago habilitado, amnistía fiscal activada, exención de venta de viviendas para mayores de 25 años, impuesto del $30 a salida del país. Eso es de una vez. De julio, recargo por mora de los que van oficialmente al 3%. Entran en vigor los impuestos de nuevos al azar del 15%, pasa al 20% en la transferencia, y para el cierre de 2026 la sobretasa del 30% a grandes empresas y las deducciones por gastos educativos. Para el ejercicio de 2027, aquí vemos los cambios que se van a dar con las nuevas escalas de ISR para personas físicas, como vimos. Para microempresas, seguro de vida, suben al 11%. Derogación del impuesto de 1% a la constitución de las compañías. Y para el 28, pues entran los seguros de vida al 6%. Hipoteca queda 100% derogado, impuesto a las hipotecas. Y para el 29, entonces, la sobretasa para grandes contribuyentes, que vuelve nuevamente al 27 en lugar del 30. Los seguros de vida quedan 100% exentos. Entonces, vemos algunos casos, algunos ejemplos.
Por ejemplo, en este caso, Ana, que es una consultora de software, maneja 12 millones al año, puede acogerse al régimen simplificado tributario, ampliado a provisionales de hasta 15 millones. Sus herramientas en la nube extranjera tendrían retención del 15%. Hay un caso, por ejemplo, don Luis, que tiene 70 años, vende su casa, ha vivido por 20 años, la venta está 100% exenta del pago de ganancia de capital por ser mayor a 65 años. La empresa de transporte, con un atraso de 3 años en la DGI, puede entrar a la amnistía vigente hasta el diciembre de este año, pagando el impuesto original más solo un año de intereses, ahorrando la cantidad, la diferencia. Son algunos de los detalles de esta nueva ley 3026. Entonces, ¿qué se recomienda para esta nueva disposición? Auditar su situación actual, evaluar realmente si puede acogerse a la amnistía, que sería hasta diciembre.